Bueno, hoy en día parece que el objetivo principal de la existencia moderna es eliminar sistemáticamente pues cualquier tipo de incomodidad, ¿verdad? Totalmente. O sea, vivimos en una era donde todo, absolutamente todo, está diseñado para evitar el roce. Exacto. A ver, es que tenemos asientos con calefacción en el coche, algoritmos que deciden qué música nos va a gustar para que no tengamos ni que buscarla. Ya, y la comida caliente que llega a la puerta con solo pulsar una pantallita brillante. Es brutal. Es una locura. Y nos pasamos los días buscando ese clima perfecto, esa temperatura ideal en la oficina, en casa. Se nos vende constantemente que el éxito, o sea, la meta en la vida, es alcanzar una existencia fácil y sin fricciones. Claro, el camino de menor resistencia. Eso es, pero surge una duda inmensa para cualquiera que lo analice. ¿Y si esa misma comodidad que tanto perseguimos, esa falta de resistencia, es exactamente lo que nos está destruyendo por dentro? Esa es la pregunta del millón. Pues hoy nos sumergimos en una filosofía brutal. Tenemos aquí un material fascinante, unas diapositivas tituladas La fragua del guerrero y transcripciones de discursos crudos inspirados en la filosofía de David Goggins. Y proponen algo radicalmente opuesto, o sea, el sufrimiento voluntario como la única vía posible para forjar una mente absolutamente inquebrantable. Exacto. Y lo fascinante aquí es partir de esa premisa inicial. ¿Sabes? Hemos construido un mundo entero dedicado a no sentir absolutamente nada que sea desagradable. Ni un poco de frío, ni un poco de hambre. Nada, cero. Y claro, esta filosofía destroza esa ilusión por completo. O sea, no estamos ante un enfoque de pensamiento positivo o de, no sé, intentar visualizar el éxito con los ojos cerrados. No, de eso nada. ¿Qué va? Lo que exploramos hoy es un manual de supervivencia psicológica y de transformación extrema. Es un proceso que exige, literalmente, la destrucción total de las comodidades diarias para poder renacer. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el objetivo de este análisis profundo es descubrir cómo el ser humano puede pasar de vivir ahogado en mentiras y debilidad, a construir una mente imparable desde cero. Es un viaje duro, la verdad. Telita. Y a ver, para entender cómo construir esa mente fuerte, primero hay que comprender qué es exactamente lo que nos mantiene débiles, ¿no? Lo que nos tiene estancados. Y hay un concepto en las fuentes que es brillante, la trampa de los 72 grados. Madre mía, ese concepto es clave. 72 grados Fahrenheit que vienen a ser unos 22 grados Celsius aquí en España. Eso es. O sea, esa temperatura ambiente perfecta, la del aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno, donde el cuerpo humano pues no tiene que sudar para enfriarse ni temblar para calentarse. Claro, el metabolismo está de vacaciones, no hace ningún esfuerzo. Exactamente. Y la metáfora que extraemos de aquí es clarísima. Vivir eternamente en esa especie de temperatura psicológica perfecta destruye por completo el potencial humano. Porque, a ver, no hay adaptación sin estrés. A nivel puramente biológico y psicológico, el crecimiento requiere un estímulo que rompa el equilibrio. Tiene todo el sentido. 6 años, decidió escuchar exclusivamente a una voz interior muy particular. 26 años. Sí. Y era una voz suave, acogedora, casi como maternal, ¿sabes? Ya, la típica voz que todos tenemos en la cabeza y que te susurra cosas como quédate en el sofá o hoy hace mucho frío para salir a entrenar. Exacto. O el clásico, has tenido un día durísimo, te mereces relajarte con unas galletas y un vaso de leche frente a la tele. O sea, parece súper inofensivo, ¿verdad? Es como este autocuidado mal entendido que nos venden hoy en día. Claro, pero el resultado de escuchar esa voz tan complaciente tiene un precio altísimo. Un precio devastador. O sea, las fuentes detallan que después de más de 2 décadas, cediendo a esa vocecita, la realidad física y material de esta persona era insostenible. Hablamos de un peso corporal rozando los 135 kilos. ¡Qué locura! 135 kilos. Sí, y una forma física que hacía de subir un solo tramo de escaleras un suplicio. Y a nivel económico, unos ingresos estancados en apenas $1.000 al mes. O sea, una existencia definida por acumular errores y excusas. Es que la comodidad constante actúa como una anestesia. O sea, nos convence de que estamos a salvo y calentitos, mientras nuestra vida literalmente se está derrumbando a nuestro alrededor. Es la garantía absoluta del fracaso.
Y bueno, la antítesis de ese sofá cómodo y esas galletas se materializa en otro concepto del material que me parece tremendo. Lo llaman la anatomía de las 4 a.m. Oh, esa parte es buenísima. A ver, dibujemos la escena. Son las 4 de la madrugada. Es pleno invierno. La habitación está a oscuras y hace un frío que pela, ¿vale? Vale, la cama es como un refugio sagrado, calientito y seguro. Eso es. Y entonces de repente suena el despertador. En ese milisegundo exacto, el cerebro más primitivo, la amígdala, entra en pánico absoluto y grita. O sea, bajo ningún concepto nos vamos a levantar de aquí. Claro, es supervivencia básica. Pero, y aquí viene la clave para romper la trampa de los 22 grados. Ese instinto primario de pereza debe ser anulado instantáneamente por algo que el texto llama la voz del comandante. Uf, la voz del comandante, me encanta. Es una voz interior, fría, marcial, que no negocia. No hay debate interno, simplemente ejecuta la orden. Fuera sábanas, pies al suelo helado y a funcionar. Sin emociones. La emoción en la toma de decisiones críticas es verdaderamente el núcleo de este método. Ya. Y, oye, esto nos lleva a desmentir uno de los grandísimos mitos de nuestra sociedad actual. O sea, la gran mentira de la motivación. Ay, sí. Hablemos de esto porque es flipante. Es que nos venden constantemente, en redes sociales, en libros, en todas partes, que necesitamos encontrar nuestra motivación para lograr cosas grandes, que tenemos que sentirnos, no sé, súper inspirados. Como si bajara una musa a tocarte con una varita. Exacto. Pero, biológicamente hablando, la motivación es solo una liberación temporal de dopamina. O sea, es volátil, por definición. Claro. Parece cuando el sol brilla, cuando hemos dormido 8 horas del tirón, o cuando, no sé, escuchamos una canción épica en los auriculares. Pero en el instante en que empieza a llover, o nos duele una rodilla, o la tarea se vuelve un poco aburrida... Adiós, motivación. Se esfuma por completo. Desaparece, sí. A ver, es como... usaré una analogía. Es como cuando uno se come un dulce lleno de azúcar. Hay una subida de energía instantánea, ¿no? Durante 20 o 30 minutos tienes una sensación de ser invencible. El típico subidón, sí. Exacto, pero de repente el páncreas hace su trabajo, segrega insulina y sobreviene el colapso absoluto. El cuerpo se queda tirado, sin fuerzas, en peor estado que al principio. O sea, la motivación es un simple subidón de azúcar emocional. Qué buena comparación, la verdad. Y frente a eso, la alternativa que propone este material es la disciplina inquebrantable. Siguiendo con la analogía, la disciplina sería como los cimientos de hormigón armado de un rascacielos. Son feos, no emocionan absolutamente a nadie, están bajo tierra cubiertos de barro. Nadie le saca fotos para Instagram a los cimientos, claro. Ya ves, a nadie le importan, pero cuando llega un huracán de categoría 5, esos cimientos feos y aburridos son la única razón por la que todo el edificio no se viene abajo. Totalmente. Es que la disciplina no busca hacer sentir bien a nadie, busca hacer que la mente sea invulnerable. Y claro, requiere actuar en contra de nuestra propia programación evolutiva. Claro, el cerebro quiere ahorrar energía. Eso es. La mente humana lleva millones de años diseñada para conservar calorías. Buscar el camino de menor resistencia era vital para no morir de hambre en las cavernas. Ya, pero claro, ya no vivimos en cuevas. Exacto. En el mundo moderno, esa misma programación es una trampa mortal que condena a la mediocridad absoluta. Por eso es vital interiorizar una frase clave de las fuentes: tus sentimientos no importan. Uf, qué duro suena eso. Suena durísimo, pero en el momento de actuar, los propios sentimientos, pues, simplemente no tienen peso. Si esperamos a tener ganas de hacer algo difícil, la realidad es que jamás, nunca lo haremos. O sea, el truco no es aprender a amar el sufrimiento. ¿Qué va? El truco es aprender a ejecutar lo que se odia con la misma precisión milimétrica que si se amara. Vale, a ver, entiendo perfectamente que la motivación es inútil y que los sentimientos de pereza o de incomodidad deben ser ignorados por completo, pero esto nos deja en un vacío, ¿no crees? ¿En qué sentido? Pues a ver, si no hay motivación que valga, ¿cuál es el punto de partida real para que alguien cambie? O sea, ¿qué es lo que enciende el motor el primer día de todos? Ah, claro. Y aquí es donde entramos en otro concepto de las diapositivas que se define como el inventario de la verdad cruda. Este concepto es un golpe de realidad tremendo. Ya te digo. Consiste básicamente en plantarse frente a un espejo y dejar de edulcorar la realidad de una vez por todas.
O sea, si el reflejo que devuelve el espejo es el de alguien ignorante en un tema, o con un sobrepeso evidente, o alguien que lleva años huyendo de demonios internos o adicciones... Hay que mirarlo a los ojos y aceptarlo. Exacto. Nombrar las cosas por su nombre. Cero filtros, cero excusas. Y además se hace muchísimo hincapié en destruir esta tendencia tan moderna que tenemos de fragmentar la propia identidad. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, hoy en día es súper común ver cómo las personas cambian de personalidad, no sé, 50 veces a la semana, dependiendo con quién hablen. Ah, ya. Adoptan una careta en el trabajo, luego otra con los amigos, otra totalmente distinta en redes sociales. Y todo con el único fin de encajar, de no ofender a nadie, de mendigar un poco de aprobación. Uf, qué agotador. Y eso, según este enfoque, es la debilidad máxima. Adaptarse para agradar es diluir la propia fuerza. El verdadero poder masivo reside en ser absolutamente auténtico, en enfrentarse a la realidad de uno mismo sin pedir permiso a nadie, ¿sabes? Sin suavizar las aristas para que los demás estén cómodos. Vale, pero aquí tengo que parar un momento y me pongo de abogada del diablo. A ver, dime. Porque esto choca frontalmente con absolutamente todo lo que escuchamos hoy en día. O sea, la psicología moderna, el discurso predominante, se basa en la autocompasión, en hablarnos con cariño, plantarse frente al espejo y soltarse a bocajarro frases como sí, soy un ignorante o estoy gordo y soy un fracaso. Ya sé por dónde vas. O sea, ¿no es tremendamente destructivo? ¿No corremos el riesgo de hundirnos en la depresión en lugar de salir a comernos el mundo? Esto no destruye la autoestima. A ver, esto plantea una pregunta importantísima. Y la respuesta choca muchísimo, te lo advierto, pero es increíblemente liberadora. ¿Soy toda oídos? El verdadero amor propio, la autoestima real y sólida de verdad, no es algo que se regale recitando 3 afirmaciones positivas frente a un espejo por la mañana. Ya lo de soy maravilloso, soy luz. Exacto. No te puedes convencer a ti mismo de que eres valioso si tus acciones diarias demuestran lo contrario. El cerebro no es tonto, sabe cuándo le estás mintiendo en la cara. Es verdad, no puedes engañarte a ti mismo tan fácilmente. Claro, la falsa positividad, esa especie de honestidad de mentira que nos vendemos para proteger nuestros sentimientos a corto plazo, es justo el pegamento que nos mantiene atrapados en la mediocridad. O sea que la verdad duele pero sana. La verdad cruda duele una barbaridad, por supuesto, pero no actúa como un garrote para machacar la cabeza de alguien. Actúa como el bisturí de un cirujano. Ah, qué buena metáfora. Corta la carne infectada, expone toda la podridumbre, y aunque el corte duele horrores en el momento, es el único método posible que permite que la herida sane de verdad. Sin diagnóstico real no hay cura posible. Y para ilustrar cómo es ese diagnóstico y el inicio de esa cura, las fuentes traen una metáfora visual potentísima. La llaman la acera del renacimiento. Uf, esa imagen es desoladora y motivadora a la vez. Lo es. Hay que imaginar una situación en la que uno está metido en, digamos, una fosa de barro tóxico hasta las rodillas, rodeado de miseria absoluta, de malos hábitos. El lodo de la vida, vaya. Exacto. Y lo más doloroso, lo verdaderamente triste, es darse cuenta de que en ese lodo compartimos espacio con nuestros supuestos amigos. Personas que en realidad se sienten muy cómodas revolcándose en esa basura diaria. Claro, es lo que siempre se ha conocido en psicología social como la mentalidad del cangrejo en el cubo, ¿no? Totalmente. Para quien no conozca este comportamiento de los cangrejos, que es súper curioso. O sea, si pones un solo cangrejo en un cubo, el animal encontrará la forma de trepar por las paredes y escapar. Se busca la vida. Eso es. Pero si pones a varios cangrejos juntos en el mismo cubo, ocurre algo fascinante y súper oscuro a la vez. En el instante exacto en que un cangrejo empieza a escalar hacia el borde, hacia la libertad, los demás cangrejos extienden sus pinzas. Le agarran de las patas. Sí, le agarran de las patas y lo arrastran de nuevo al fondo del cubo, violentamente. O sea, no soportan que uno de los suyos los deje atrás. Porque, claro, la fuga de uno evidencia la pasividad y la mediocridad de los que se quedan en el fondo. Exacto. El éxito de uno ilumina las excusas de los demás. Por eso, este método exige levantar la cabeza, dejar de mirar el barro e identificar visualmente esa acera sólida. Y salir del fango a tirores, cueste lo que cueste. Y ojo, que no es solo llegar a la acera y ya está. No, que va. Hay que buscar un terreno aún más elevado. Subir a un acantilado en solitario. Y desde esa altura, mirando hacia abajo, se puede observar el desastre enorme en el que uno estaba metido. Desde una perspectiva totalmente nueva. Sí.
Se asume, en soledad, que toda esa vida anterior era una farsa diseñada para agradar a personas a las que, francamente, nunca les importamos de verdad. Es un aislamiento absolutamente necesario. Y una vez que se alcanza esa claridad fría en la cima del acantilado, pues empieza la reconstrucción real. Ya sabemos que la materia prima original, nosotros mismos, está defectuosa. Sí, venimos del barro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto para transformar esa mente débil en una fortaleza impenetrable? Buena pregunta. A esto se le denomina en el texto el algoritmo de la forja. Volvemos a la metalurgia más básica y antigua: la espada, el fuego y el yunque. Me encanta esto. Es que una barra de hierro por sí sola no se convierte en una espada letal dejándola a temperatura ambiente en una habitación agradable de 72 grados. Imposible. Hay que arrojarla al fuego hasta que esté al rojo vivo, sacarla y golpearla a martillazos salvajes sobre un yunque. Ese golpe, esa fricción violenta y repetitiva, es lo único que alinea las moléculas del metal. O sea, psicológicamente hablando, la debilidad sería el yunque, ¿no? Exacto, la debilidad es el yunque, y la acción sin emociones es el martillo. Hay que someterse al fuego del sufrimiento voluntario una y otra vez. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque, a ver, no estamos hablando solo de salir a correr maratones épicas. Estamos hablando de micro batallas diarias, oscuras y aburridas. Cosas que nadie ve. Claro, hay un detalle asombroso en el material que ilustra esto a la perfección. Habla de establecer una rutina de estiramientos físicos que dure entre 2 y 3 horas, todas y cada una de las noches. ¿3 horas estirando, madre mía? Todas las noches de tu vida. Y la clave aquí es que no se hace simplemente para ganar flexibilidad muscular o estar sano. Se hace como una pura declaración de guerra psicológica. Ya. Es un mensaje directo al cerebro. Exacto. Se hace para demostrarle al propio cerebro, a esa amígdala que te pide a gritos descanso tras un día súper agotador, quién es verdaderamente el que empuña el timón. Es una subyugación 100% voluntaria de la comodidad. Y es que, si lo piensas desde el punto de vista de la neuroplasticidad, esto tiene todo el sentido científico del mundo. O sea, es una reestructuración cognitiva profunda basada en la habituación. A ver, explícame eso un poco más. Pues al someter al sistema nervioso central a dosis enormes de incomodidad controlada y totalmente voluntaria, el cerebro, con el tiempo, deja de interpretar el esfuerzo como una amenaza de muerte. Ah, claro, se insensibiliza. Eso es, las pequeñas molestias del día a día. No sé, una reunión tensa en el trabajo o un atasco enorme de tráfico dejan de registrarse como problemas reales. La mente se endurece de forma literal, refuerza las conexiones de la corteza prefrontal por encima del sistema límbico emocional. O sea, si uno se acostumbra a sufrir físicamente durante horas de madrugada, el resto de la existencia de repente parece un juego de niños. Exactamente. Y fíjate, esa dureza mental fulmina de un plumazo una de las excusas más universales y socialmente aceptadas por nuestra cultura, el famosísimo «no tengo tiempo». La excusa reina. Todo el mundo dice no tener tiempo para nada. Entre 2 reuniones de trabajo... Lo normal es tirarse en la cama a mirar el móvil, ¿no? Claro, hacer scroll en redes. Pero no. La orden es tirarse al suelo de esa habitación de hotel y hacer ejercicios de abdomen y flexiones hasta fallar muscularmente. O sea, bajo esta óptica implacable, afirmar «no tengo tiempo» no es un problema de agenda o de reloj. ¿Qué va? Es pura y llanamente una confesión de debilidad absoluta. Significa, y cito casi textualmente, no es una prioridad y prefiero estar cómodo. Así es. Y a ver, una vez implantada esa disciplina férrea a nivel micro, en el día a día, el paradigma cambia por completo cuando toca enfrentarse a los obstáculos macro. Claro, los grandes retos. Porque una cosa es estirar en el salón de casa y hacer flexiones en un hotel, y otra muy distinta es enfrentarse a retos que parecen literalmente humanamente imposibles. Ya te digo. Y aquí la filosofía aporta una herramienta fundamental que me dejó a cuadros. Lo llaman descubrir la propia ecuación matemática de lo imposible. Madre mía, el ejemplo para ilustrar esto me dejó de piedra a mí también. Es brutal. A ver, imaginemos la situación. Enfrentarse al récord mundial de dominadas en 24 horas. La cifra a batir ronda las 420 dominadas en un bloque de tiempo limitado o miles a lo largo de un día entero. Miles de dominadas. Miles. Cuando una persona normal escucha esas cifras, el cerebro se bloquea al instante.
O sea, hacer 20 dominadas ya parece un infierno para el 90% de la población. Yo no paso de 10, imagínate. Imposible y tira la toalla antes incluso de colgarse de la barra. Claro. Pero la mente forjada en el yunque apaga el miedo emocional y coge un trozo de papel y un lápiz y convierte el terror absoluto en un simple problema de matemáticas de colegio. Es que eso es el triunfo absoluto de la inteligencia táctica sobre el pánico. Al fraccionar el dolor, se neutraliza por completo la sobrecarga emocional. Se enfría la mente. Totalmente. El razonamiento cambia de, Dios mío, tengo que hacer miles de dominadas, a algo como, a ver, no tengo que hacer miles, solo tengo que hacer 5 dominadas por minuto. 5 suena súper asequible. Cálculo sigue. Eso me deja un margen de 50 segundos libres en ese mismo minuto para descansar, soltar los brazos y respirar. Luego, cuando empieza el siguiente minuto, repito, y así durante 10, 12 o las horas que hagan falta. Es una frialdad analítica absoluta. Es de cirujano. Al concentrarse únicamente en esos pequeños bloques matemáticos de 60 segundos, el cerebro no tiene capacidad para procesar la magnitud del dolor futuro. Simplemente ejecuta el siguiente paso de la ecuación, ¿no? Exacto. Solo ves la siguiente suma. Y esto significa apagar el cerebro a la sola posibilidad del fracaso. Ya no hay debate sobre si las fuerzas van a acompañar o no en la hora 5. Los números encajan perfectamente en el papel, por lo tanto, el cuerpo tendrá que obedecer al papel. Aunque duela. Aunque implique mandar a paseo todo lo que dictan los especialistas y médicos deportivos. Porque las fuentes mencionan que a veces hay que ignorar por completo la famosa ciencia del descanso o de la recuperación óptima. Uy, sí. Saltarse las reglas de la fisiología. Simplemente adentrarse en la zona roja para ver de verdad hasta dónde puede estirarse la resistencia humana sin romperse del todo. Y oye, esto nos enseña una gran verdad a nivel psicológico. Y es que no existe un manual de 5 pasos universal que te ven en una librería, ni una fórmula mágica aplicable a todo el mundo por igual. Claro, cada persona es un mundo. Exacto. Cada individuo acarrea sus propias inseguridades, sus propios bloqueos infantiles y sus traumas personales. Por lo tanto, el mensaje aquí es que cada persona está totalmente obligada a descubrir y formular su propia ecuación matemática. Tiene sentido. O sea, lo que para unos es correr 100 kilómetros por el desierto, para otros el reto imposible puede ser hablar en público ante 100 personas o afrontar un miedo paralizante a conducir. El monstruo tiene caras distintas para cada uno. Pero el proceso de dividir a ese enemigo en números manejables, en pequeños bloques de 1 minuto, es exactamente el mismo. ¡Qué interesante! Y a medida que uno va superando esos límites, ¿verdad? Escalando ese acantilado de barro del que hablábamos antes, inevitablemente aparece la última gran fuerza de resistencia. Ay, sí. Y esta ya no viene de dentro de la propia cabeza. Exacto, viene de fuera. Hablamos de los detractores. Los famosos haters. La gente que te ve triunfar, salir del barro y sienten una envidia tóxica. Que siempre aparecen, por cierto. Siempre. Y la estrategia que se propone aquí para lidiar con este odio extremo es lo que en el texto se conoce como la dinámica de tomar almas. Tomar almas. Telita con el nombre. Telita marinera. Olvidemos eso de bloquearlos en redes sociales o simplemente ignorarlos haciendo oídos sordos y mucho menos hacer caso al viejo y pacífico consejo de poner la otra mejilla. De pacífico no tiene nada esto. Nada. Esto va de asimilar literalmente todas sus dudas, sus burlas y su odio visceral e inyectarlo directamente como si fuera combustible de alto octanaje en nuestro propio motor. Es que es una concepción casi bélica de la vida social, una guerra asimétrica total. Totalmente. La cultura popular siempre nos dice cosas como la mejor venganza es sonreír o mátalos con amabilidad. Pues bien, este enfoque lo descarta, lo tira a la basura por completo. A la basura. La instrucción directa es torturar a los detractores con el éxito propio. Torturar. Tal cual. Es decir, trabajar de manera tan y tan implacable, desarrollar un nivel de intensidad tan alienígena en el día a día, que las personas que dudaron de ti o que intentaron frenarte en algún momento acaben ahogándose y asfixiándose al ver tus resultados. Es como aplastarles con hechos empíricos. Es asestar un golpe mortal al espíritu de la duda, demostrando una superioridad indiscutible que no se basa en el talento, sino exclusiva y puramente en una capacidad superior de tolerar el esfuerzo continuado. Es, literalmente, arrebatarles la energía y llevártela tú. ¡Qué bárbaro!
Y bueno, llegados a este punto, viendo ya todo el panorama completo, o sea, la trampa de la comodidad de los 72 grados, la salida del barro tóxico dejando atrás a los cangrejos envidiosos. El dolor de la fragua. Sí, la ecuación matemática para reventar límites y la captura de las almas que dudan. Al final, todo, absolutamente todo, recae en una decisión personal de cómo posicionarnos ante el mundo. Somos los únicos responsables. Y para ponerlo en una perspectiva brutal, hay una estadística en los discursos sobre la naturaleza de la guerra que me dejó sin palabras. La regla del 1%. Exacto. Dice que, históricamente, de cada 100 hombres que son enviados al campo de batalla a luchar, 10 de ellos ni siquiera deberían estar allí, porque son un peligro para todos, incluso para los suyos. Un desastre andante, vamos. Sí. Luego, 80 de esos 100 hombres son simplemente blancos. ¿Blancos? Madre mía. Sí, personas que hacen bulto, que solo ocupan un espacio físico en la trinchera, esperando, rezando a que el caos pase por encima de ellos sin tocarles. Ya llevamos 90. Luego, 9 de esos 100 son los combatientes reales, la élite, los que hacen verdaderamente la mayor parte de la lucha. Y solo uno, únicamente uno de cada 100, es un verdadero guerrero. Uf. ¿Hice estadística? O sea, funciona como el espejo definitivo para cualquiera que preste atención. Y ojo, no habla solo de la guerra con armas o de conflictos militares. Habla del asedio constante que es el día a día. De la vida misma. Exacto. La pregunta clave no es si la vida es dura. A ver, ya sabemos de sobra que lo es y que nos va a golpear. La verdadera reflexión implícita en este número es, cuando nos levantamos cada mañana y suena la alarma, ¿en cuál de esos grupos estamos decidiendo militar activamente? Qué gran pregunta. Somos parte de los 80 que solo hacen bulto y ocupan espacio en la oficina, movidos por pura inercia. ¿O estamos de verdad dispuestos a pagar el altísimo precio de la disciplina sin emociones, abrazando el dolor voluntario para convertirnos en ese mísero 1% que altera la realidad a su paso? Entonces, a modo de resumen, ¿qué significa todo esto al final del día? Si recopilamos todas las herramientas y conceptos de esta exploración, la conclusión es electrizante. A ver. Ser ese guerrero, poseer esa mente inquebrantable que no cede ante el dolor ni la pereza, no es una bendición genética. Nadie nace siendo una máquina imparable. Es un bastión gigantesco que se levanta ladrillo a ladrillo en la más absoluta oscuridad y soledad de las 4 de la mañana. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Requiere buscar la fricción a propósito y rechazar ese sofá tan cómodo, hasta lograr que sea el mundo entero el que tenga que adaptarse a nuestra presencia, a una grandeza que nos hemos ganado a pulso, gota a gota de sudor. Totalmente. Y, ¿sabes qué? Esto nos deja una última reflexión bastante perturbadora para pensar después de todo esto. A ver, dispárame. Si hemos establecido, basándonos en todo este análisis, que el sufrimiento voluntario y la fricción son verdaderamente la única fragua capaz de crear mentes inquebrantables, cabe preguntarse qué demonios estamos haciendo a nivel social hoy en día. Buena perspectiva. O sea, la incesante búsqueda por la comodidad tecnológica absoluta en nuestra sociedad, esta obsesión por no hacer el más mínimo esfuerzo físico ni mental, ¿no nos estará diseñando, en secreto, para ser la generación más frágil y débil de toda la historia de la humanidad? Qué escalofrío me acaba de dar. Es para pensarlo, ¿eh? ¿Cuántas de esas maravillosas comodidades modernas que defendemos a capa y espada cada día como grandes avances son en realidad los barrotes invisibles de nuestra propia prisión silenciosa? Una pregunta tremenda y necesaria para cerrar, y con esa imagen tan poderosa, sopesando nuestra obsesión cultural por el clima perfecto y la gratificación instantánea frente al calor infernal pero transformador de la fragua, damos por concluido nuestro análisis profundo de hoy. Ha sido intenso, desde luego. Ya te digo. Nos llevamos una perspectiva radical y un conocimiento que, bueno, como mínimo, garantizará que la próxima vez que suene el maldito despertador a las 4 de la mañana, la batalla que se libre en nuestra cabeza sea muy, pero que muy diferente.